Evangelio del día lunes 29 de abril de 2024. Lunes de la quinta semana de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Muy buenos días y felices Pascuas. Ya algunos me han escuchado decir que hay evangelios como para cada diferente estado de ánimo. El Evangelio de San Marcos, por ejemplo, es un evangelio que es muy bueno para predicar, ¿verdad? Es muy descriptivo, es un evangelio para escuchar. El Evangelio de San Lucas es un evangelio para compartir, para reflexionar en grupos, pero el Evangelio de San Juan, a mí el Evangelio de San Juan me gusta mucho para leerlo cuando yo estoy solo, meditarlo en mi soledad, en mi silencio, y poder repasarlo, imaginarme y volver a repasarlo, y me llena de mucho sentimiento. Es un evangelio más meditativo y a veces es tan difícil poder predicarlo porque señala cosas tan internas o tan espirituales que a veces corremos el riesgo de hacerlo tan superficial o tan material, algo que es tan profundo. Y creo que el Evangelio el día de hoy es precisamente esa nota musical o ese ritmo el que lleva, algo tan profundo, tan interior. Por eso te invito a que lo escuches atentamente, que prestes atención al movimiento que lleva para que pueda despertar en ti esos deseos de intimidad con Dios, de estar a solas con Él, esos deseos de santidad, o en el vocabulario, el amar a Dios. Dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Creo que el centro de esta reflexión o de este evangelio es esa pregunta que le hace Judas Tadeo a Jesús. ¿Por qué a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? ¿Que no sería mejor que a todos te nos manifestaras? Pero es que parecía que ellos no estaban escuchando atentamente lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo: el que me ama va a cumplir mis palabras, mis mandamientos, los va a guardar, los va a cumplir. Y entonces el Padre lo va a amar. Ahora, no significa que el que no cumpla las palabras de Dios o los mandamientos, Dios no lo ame. No, Dios a todos nos ama, a todos nos ama. Pero la diferencia es esa experiencia, ese encuentro que tú tienes con Dios. Cuando tú
le obedeces, le das la oportunidad de que Él venga y te ame en la acción del verbo amarte. Pero si no escuchas la palabra, si no guardas los mandamientos, pues Dios no te va a obligar, no te va a forzar. Por eso Judas, Tadeo le contesta a Jesús, le pregunta, ¿pero por qué a nosotros y al mundo no? Y Jesús le vuelve a decir, porque me aman. Quien me ame, guardará mis palabras, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Esto es muy profundo porque a Dios no se le busca afuera. Ya San Agustín lo decía, yo te buscaba afuera y tú, oh belleza, me guardabas por mí dentro de mí, guardabas en mi interior. A veces nosotros buscamos afuera, pero la manifestación de Dios está en el interior de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios no se manifiesta a todos? ¿Por qué Dios no hace un despliegue de su amor y se revela a toda la creación entera, así como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso? Seguro que un día lo va a hacer, seguro que sí. Pero mientras no llegue ese día, no lo hace, porque si se nos revelara, perderíamos la libertad. En el momento en que nosotros viéramos el despliegue de la belleza de Dios, en ese momento ya no tendríamos ninguna otra opción que el caer de rodillas y amarlo como la verdad, como la belleza que está por encima de todo. Y eso Dios no lo va a hacer, porque eso es tanto como quitarnos la libertad. En este momento Dios nos ha dado la libertad y somos nosotros quienes debemos de optar por amarlo o rechazarlo. Si lo escuchamos, lo obedecemos, entonces le estamos dando la oportunidad de que Él se nos revele. Mientras más buscamos a Dios, más se nos revela. Pero no se nos revela en nuestros caprichos, sino en la forma en cómo Él quiere revelarse. ¿Cómo? Haciendo su morada en nuestro interior. ¿Cuántas veces en los evangelios no hemos visto a Jesús que lo dice de otra manera, ¿no? Cuando Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el cielo, sino aquel que hace, ¿verdad?, la voluntad del Padre. Bien, es lo mismo, el que ama a Jesús, escucha su palabra y lo obedece, lo guarda. Si no, pues entonces, ¿qué clase de amor es? ¿Un amor a tu conveniencia? ¿Un amor según tus criterios? Ese no sería amor. El amor que Jesús aquí nos está diciendo es un amor muy claro que está en la relación, no solamente de tus sentimientos, sino en relación a tu obediencia, a la capacidad que tienes de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Porque si no obedeces la palabra de Dios, si no escuchas los mandamientos, menos los vas a obedecer. Y si no los obedeces, entonces no puedes decir que amas a Dios. San Juan nos lo dice más adelante en una de sus cartas, que es un mentiroso aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien sí puede ver. Por eso, aquí la primera pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿qué tanto escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto escuchamos los mandamientos? Y esto lo vuelvo a decir una y otra vez, porque a veces me he topado con personas que ni siquiera se saben los mandamientos. No, hay que escuchar la palabra, hay que obedecerla, saber cuáles son los mandamientos y vivir como Dios quiere que vivamos. Y entonces iremos experimentando desde nuestro interior el amor que Dios nos tiene. Porque una cosa es que Dios nos ame y otra cosa es la capacidad que tenemos de experimentar su amor. ¿Quieres experimentar su amor? Entonces obedécele, escucha su palabra, presta atención y en tu interior se va a ir abriendo un espacio donde Dios va a poder manifestar su amor. Y no creas que es como una obligación o un deber ser de que no quiero, pero no me queda otra. No, por eso Jesús dice, les enviaré el Paráclito, les enviaré un defensor, les enviaré el Espíritu, quien desde nuestro interior nos irá mostrando cuál es el camino
que debemos de tomar. Este diálogo que Jesús está teniendo con sus discípulos es un diálogo de amor y es un diálogo en donde el regalo más grande que nosotros podemos tener no está afuera de nosotros, sino en nuestro interior. ¿Te das cuenta que Dios mismo, la Santísima Trinidad, quiere morar en ti, en tu interior? Pero ahí lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar la palabra de Jesús y obedecerla. Ahí será donde nosotros mostremos que amamos a Jesús y entonces experimentaremos esta comunión de amor. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la ternura, el Dios de la libertad, el Dios que nos ama y que busca revelarse a cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí, en una clase de oración, que el profesor estaba tratando de enseñarle a los alumnos la importancia de la oración y la importancia de guardar los mandamientos, hasta que él tuvo esta idea y les dijo a los alumnos: ¿han escuchado ustedes la idea o la orden de guarden silencio? Y los alumnos le dijeron que sí. Y el profesor les dijo: ¿y qué es lo que hacen cuando guardan silencio? Y todos dijeron: pues callarnos. El profesor dijo: cuando tú guardas silencio, es más bien que el silencio te guarde a ti. Porque si nosotros queremos guardar un libro, si te digo guarda un libro, lo que tú haces es ocultar el libro. Guardar silencio pudiera ser como ocultar el silencio con ruido. No, es más bien dejar que el silencio nos guarde a nosotros. Si tú quieres que la palabra de Dios te guarde a ti, entonces guárdala tú y la palabra de Dios te guardará. Haciendo eso es cuando nosotros vamos a experimentar que Dios se manifiesta en nosotros. Si alguien dice: ¿y por qué a mí no se me manifiesta Dios? Entonces recuerda lo que Jesús le dijo a Judas: guarda los mandamientos, mi Padre te amará y nosotros nos manifestaremos a ti, haremos morada en tu corazón. ¿Quieres encontrarte con Dios? Búscalo, porque mientras más lo buscas, más se te revelará. Que tengas un excelente día.